Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello, le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. Me da muchísima alegría darles la bienvenida a este estudio del Apocalipsis. Hoy veremos la parte número 22 y el tema que queremos desarrollar es el del quinto sello. Estamos muy contentos porque vamos avanzando con paso lento. Hoy vamos a ver pocos versículos porque eh, realmente el quinto sello, el sexto sello, tiene muchísimo contenido y no quise yo desarrollarlo muy a la carrera. Entonces vamos a tomarnos el tiempo. Este quinto sello también tiene mucha información, pero para empezar de una vez, vamos a recordar lo que ya hemos visto. En el estudio pasado desarrollamos los primeros cuatro sellos. Recordar que estos sellos son el resultado de haber abierto el libro de la redención. Así que es muy congruente que podamos interpretar que si tiene que ver con redención, estos son tiempos que han pasado. Y estos primeros cuatro sellos se identificaron por medio de caballos y jinetes que significaban las guerras en la tierra de Israel. Son eventos, como hemos mencionado, eventos ya pasados que iniciaron con Alejandro Magno y llegando hasta Roma. Sin mayor preámbulo, entonces veamos de qué se trata el quinto sello y cuál es su extensión de tiempo. Tomamos la lectura desde el capítulo 6, versículo 9 y dice así: Cuando él hubo abierto el quinto sello, vi debajo del altar las almas, diagonal gargantas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. El desarrollo del quinto sello, tienen una característica muy especial. En primer lugar, es algo que ha pasado, como lo veremos, es algo que sigue pasando y que probablemente seguirá pasando hasta que regrese el Mesías. Entonces, desarrollamos. En primer lugar, cuando hablamos de Él, se refiere al Cordero. Él es el único digno, como lo hemos visto, de abrir el libro y de abrir los sellos. Y este libro no hemos de perderlo. Cada uno de estos sellos tienen alguna narrativa en lo que es la historia de la justificación del pueblo de Dios. Claro, ahora ya no hablamos de los animales o el campamento, sino que ahora va a pasar a ser algo por demás interesante, y esto seguramente tiene que ver con el hecho de que ya no hay un segundo templo. Pero iniciamos diciendo que esta es la razón por la que aparece el altar allí. El altar era por excelencia el lugar de la redención. En primer lugar, antes del Mesías, esto se representaba y era una referencia muy importante del templo, pero después del Mesías se refiere a la obra de reconciliación que él hizo en el madero por nosotros. Pero me llama mucho la atención y por eso es que hemos querido hacer un desarrollo aparte del sexto sello y desarrollarlo en el tiempo que nos lleve para conectar algunos puntos importantes. Debajo del altar, dice, primer punto, estaban las almas. La palabra que hemos traducido como, o que traduce esta Biblia, estoy leyendo la Biblia del Jubileo, pero así se ve en la gran mayoría de las Biblias cristianas que consultábamos, es la palabra psique, o sea, psique es la que aparece, de donde vienen muchas de nuestras palabras actuales que tienen que ver con la psicología. Esta palabra, psique, traduce el hebreo nefesh, y ambos conceptos, tanto el psique griego como el hebreo nefesh,
están muy cargados de filosofía. Esa filosofía es tan fuerte, y quiero hacer una separación. La palabra bíblica nefesh y la palabra griega psique antes del siglo quinto, antes de Jesús, antes del Mesías, tiene un significado muy distinto al que después va a tomar. Ya vamos a ver cuál es ese evento parteaguas. Porque a partir del siglo quinto, esta palabra toma una carga filosófica por demás importante que las dos religiones organizadas que se desprenden de la Biblia. Es decir, hay tres religiones que se autodenominan como monoteístas, pero solamente dos religiones que parten de la Biblia. El judaísmo es la primera, y esto únicamente hablando del Testamento de los Antiguos, y el cristianismo que eh, agrega el Evangelio, que nosotros sostenemos es palabra de Dios, es poder de Dios para salvación, pero que tiene un problema, minimiza lo que está escrito o resta importancia o incluso llega a decir que ya no es válido lo que está escrito en el Testamento de los Antiguos. Pero estas religiones, estas dos religiones, ven estas palabras desde una influencia y un origen muy griego, la cual data, como mencionábamos, del siglo 5 antes de Cristo, cuando Sócrates, ese filósofo tan importante y tan famoso para el mundo occidental, influido por las religiones medo-persas que en este momento tienen una entrada libre a Grecia, intuye y propone que existe un ente no corpóreo distinto al cuerpo que todos los humanos tenemos. En el desarrollo posterior de este mismo, especialmente desde la perspectiva de Platón, no se hizo más que acentuar. Hay un mito que se conoce como el mito de la caverna, en donde por primera vez se dice para el mundo occidental que hay un ente distinto de la vida, que cuando la persona muere, este ente se libera. Para ellos, este ente se llegó a conocer como el psique o alma, pero antes de ellos la palabra psique significaba lo mismo que la palabra hebrea bíblica nefesh, que quiere decir garganta o respiración, pero que a partir del siglo quinto empieza a tener una influencia que cuando el fariseísmo empieza a aparecer de una forma desorganizada en el siglo tercero, a ellos les gusta el concepto, toman el concepto y entonces adoptan un concepto filosófico a una palabra bíblica. Es decir, le cargan la filosofía socrática y platónica a la palabra bíblica nefesh. Y ahí tiene entrada, entonces, este concepto de alma va teniendo entrada a la religión judía farisea, para ser específicos, y el cristianismo siendo un hijo del fariseísmo, es decir, teniendo muchos elementos fariseos, toma ese mismo concepto, pero el cristianismo del siglo II, en lugar de regresar al significado de las demás sectas de Israel con respecto a literatura, con respecto a qué significaban las cosas en hebreo, toma los conceptos religiosos farisaicos y los expande en un mundo cargado de gnosticismo. Y de ahí pues que haya tantas cosas que tienen que ver con el mundo espiritual, con ánimas, con almas, con entes, apartes de la unidad que Dios creó. Y por eso es que tiene una carga filosófica muy interesante. Pero sostenemos que el alma, como un ente distinto al cuerpo, no es un concepto bíblico. Por mucho que las Biblias nuestras traduzcan la palabra psique del Evangelio como alma y la palabra nefesh del Testamento de los Antiguos como alma, de todas formas, este no es un concepto bíblico, sino es un concepto filosófico que incluso parte del origen de muchas doctrinas. Estoy compartiendo en los comentarios un enlace de un estudio que hicimos, que desarrollamos
en Marcos hablando a fondo de este versículo y hacemos pruebas ahí bíblicas, históricas de lo que estamos diciendo. Pero para este estudio yo quiero aterrizar en que la forma correcta de interpretar cada vez que usted vea en una traducción la palabra alma, cada vez que usted vea eso en la escritura, usted pueda pensar que está hablando en primer lugar de la garganta, pero que en extensión se refiere al ser completo, a la persona, a la vida e incluso en el Testamento de los Antiguos, en muchos pasajes, no en uno, no en dos, sino yo lo he visto por lo menos en más de 10, se refiere a un cadáver. Es decir, lo que traduce como palabra alma en la Biblia es un ente tangible, es algo que se toca, es algo que muere, es algo que puede padecer persecución, etcétera, etcétera. No es un ser incorpóreo distinto del cuerpo y desde tiempos antiguos forma parte de una figura literaria muy común en la Biblia que se llama sinécdoque. ¿Qué quiere decir sinécdoque? Es una expresión que se refiere al todo por una de las partes. En este caso se refiere a todo el ser por una de sus partes que es la respiración o la garganta. Esto es muy importante de identificar y es algo que debemos tener en mente cada vez que vamos a la lectura de la Biblia, cuando encontramos la palabra alma y cuando encontramos la palabra en cualquiera de los dos testamentos. La palabra espíritu la hemos hablado muchas veces, incluso en este libro de Apocalipsis, y se refiere a un término completamente distinto de la vida biológica. Así que la palabra nefesh o psique se refiere estrictamente a la vida biológica, sea esta viva o incluso muerta. En este caso, él le dice, o este hombre ve una visión, un grupo de cadáveres, entonces, un grupo de personas que han sido degollados, que han sido martirizados. En este caso, se refiere a dos razones. La primera que da es la palabra de Dios. Estas personas han sido martirizadas por la palabra de Dios. Y esto es una referencia al Tanaj, es decir, a la Biblia desde Génesis a Malaquías, que es la palabra de Dios escrita que se tiene hasta el momento, ya que el Evangelio está siendo escrito, está siendo vivido, incluso con el desarrollo del mismo Apocalipsis, y todavía no es algo que se tenga, sino es algo que Dios está trabajando y que está en proceso de hacer llegar a su pueblo. Así que cuando habla de la palabra de Dios, se refiere a todas aquellas personas que siendo fieles a Dios, siendo obedientes, habiendo escuchado la voz de Dios, tienen un desarrollo, pero que han sido asesinados por ser fieles a la palabra de Dios. Y desde esta perspectiva podemos incluir incluso desde Abel. Ya veremos por qué. Y cada uno de los profetas mensajeros que Dios siempre y continuamente estuvo enviando a su pueblo, pero que éste rebeldemente mató. Y para ello vemos un escrito en palabras de Jesús. Lucas 11:49. Le invito a leerlo conmigo y dice así. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, enviaré a ellos profetas y apóstoles, es decir, enviados plenipotenciarios, y de ellos algunos matarán y a otros perseguirán. Versículo 50. Para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo. Sostenemos que la fundación del mundo se refiere al cambio de paradigma mundial que Dios da después del pecado. Esto es muy distinto de la creación. La creación es la que se narra. La fundación del mundo empieza con el capítulo 3 de Génesis. Versículo 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar y la casa. Así les digo, os digo, será demandada de esta generación. ¿Qué es lo que está, cuál es el mensaje? El mensaje es que Dios va a pedir cuentas de la sangre que se ha derramado, es decir, de las gargantas que se han matado. Y bueno, sabemos, y Apocalipsis ahora mismo lo está recordando, que hubo muchas personas que por ser fieles a Dios, que por representar dignamente a Dios, estas personas vivieron una persecución y algunos de ellos vieron la muerte. Bueno, a ellos es que Apocalipsis se está refiriendo. Pero también introduce aquí que hay personas
terminando de leer el versículo 9, que fueron muertos por causa del testimonio que ellos tenían. Y cuando hablamos de testimonio, se refiere a los que ya en este momento histórico, como el que se vive en Apocalipsis, están dando sus vidas o han dado sus vidas por la causa del Mesías. Si usted lee el libro de Hechos, se va a dar cuenta que hubo a partir de que Dios visita a su pueblo, hubo persecución. Algunas veces esta persecución se dio por la religión organizada, como es el caso de los fariseos, de los saduceos. No tenemos alguna documentación de esenios, pero sí tenemos de fariseos y de saduceos. O posteriormente se dio con respecto al Imperio Romano. Esta gente dio su vida. Y aquí tenemos una lista de gente muy importante. Pedro, por ejemplo, Esteban, Pablo, muchas personas que por el testimonio de Jesús, es decir, ellos venían de conocer la palabra de Dios. Y desde la palabra de Dios ellos se basan para dar un testimonio de Jesús. Y cuando eso es claro, entonces van a sufrir ahora por causa del Mesías. Tenemos que reconocer entonces que siempre, desde el tiempos del Mesías, desde cuando Él envía a sus primeros apóstoles, siempre a lo largo de la historia ha habido una persecución. Y esta incluso dura hasta nuestros días. Parece mentira que en pleno siglo XXI todavía hayan personas cuyas vidas estén en peligro debido a reconocer a Jesús como su Salvador. Y esto es algo que podemos ver en países muy difíciles del Medio Oriente. Esto es algo que podemos ver en países como Corea, países que tienen un Islam radical. Pero no solamente eso, ellos están, incluso cuando son respetados, tienen la prohibición de compartir su fe con otras personas. Bueno, ellos portan en sí mismos el testimonio del Mesías. Y en el caso de, de los que estamos hablando acá, es gente que prefirieron morir que negar su conocimiento de Él, que negar su vida, que negarlo a Él. Entonces, cuando el versículo empieza a abrir para ya hacer una sinopsis de todo el asunto, nos damos cuenta que hay un quinto sello que se refiere a un tiempo específico en el cual en- es consciente a Dios, esto lo representa el altar, que hay muchas personas que han sido muertos debido a la palabra de Dios, todos los del Testamento de los Antiguos y el testimonio que ellos tenían, todos aquellos que dieron su vida por ser enviados del Mesías. Y repito, esto continúa hasta nuestros días. Eso nos dice entonces que el quinto sello empezó con la primera persecución, que usted puede ver en Hechos. Pero el quinto sello todavía dura, es algo que estamos viviendo en nuestros días, hasta nuestros días, y que probablemente estará en medio de nosotros, quizás no en todas las regiones, pero sí en algunas regiones del mundo en donde ser creyente de Jesús es un pecado que genera muerte. Y yo recuerdo una historia de un amigo conocido en Singapur. Él venía de la India y coincidimos en Singapur en unas conferencias cristianas. Y cuando estamos haciendo un desarrollo, él cuenta cómo él era una persona perseguida, vivía en el norte de la India y era perseguido por ser un creyente de Jesús. Sus padres lo habían desheredado y estuvo varias veces en peligro de muerte. Esto, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan, es algo que seguimos viendo. Esa es la sinopsis entonces del versículo 9. Vamos ahora a la lectura del versículo 10. Dice así: y clamaban estas personas, las que vimos en el versículo 9, a alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra muerte o nuestra sangre, perdón, de los que moran en la tierra? Este grupo de personas, y tenemos que tener en mente y recordar que el libro de Apocalipsis es un libro de altas simbologías, porque los muertos no hablan. Las personas muertas no hablan. Usted puede ir a un cementerio y no va a oír una palabra de un muerto.
Los vivos hablamos, pero sí que tienen una voz. Y la voz, desde la voz de la resurrección, ellos están pidiendo, o quizás es la voz de la justicia que está pidiendo que se juzgue y que se vengue la sangre que ellos han derramado no por decisión propia, sino porque fueron asesinados, porque entregaron sus vidas por Jesús. Entonces tenemos que reconocer, y no puedo hacer el suficiente énfasis en esto, que en este lenguaje metafórico, del cual Apocalipsis está lleno, nos está diciendo que se viene una justicia aplicada, que no hay alguien que no vaya a pagar por haber derramado la sangre de otra persona, y especialmente si esa persona le está dando un testimonio o es un siervo de Dios. Es decir, si nos remontamos entonces al capítulo 4 de Génesis, Caín va a pagar, por supuesto, él va a ser levantado, como lo dice al final del libro, para ser juzgado y va a pagar lo que hizo con Abel, y así cada persona que ha cargado con la muerte de algún representante, de algún mensajero de Dios. Eso tenemos que saberlo. Esa es una advertencia a estas personas, es un testimonio en contra de ellas, no tanto porque estas personas muertas, vamos a llamarlo así, están vivas en algún lugar pidiendo justicia, no, sino que es un mensaje metafórico de que hay una justicia que va a venir y que va a ser aplicada a las personas que han quitado la vida a los enviados y mensajeros de Dios. Dicho de otras palabras, el quinto sello es para recordarnos que no va a haber alguna persona que quede sin castigo que haya atentado contra algún siervo de Dios. Esto es totalmente congruente con otra demanda bíblica que ha habido. Y lo digo porque no es entonces literal que haya hoy en día un altar que no veamos nosotros, en el cual hayan personas sin cuerpo pidiendo venganza o pidiendo justicia. ¿Por qué lo digo? Porque está escrito en el Evangelio, en Romanos capítulo 12, versículo 9, citando Devarim, Deuteronomio capítulo 32, citando lo siguiente: Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo que el quinto sello está tratando de decirnos es que hay un día de la venganza y un día de la justicia que Dios va a preparar, pero en este momento, o que Dios ha preparado, pero en este momento mm, todavía es una época de sufrimiento, todavía hay personas que están entregando su vida por Jesús, versículo 20. Pero si tu enemigo, perdón, tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Versículo 21 dice: no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Lo que estamos queriendo decir es que hay un principio bíblico en el cual ninguna escritura puede contradecir alguna otra. Y si encontramos alguna aparente contradicción, es porque o no estamos traduciendo bien, o no estamos leyendo bien, o no estamos enfocando bien. Entonces, si Dios acá nos ha pedido que no nos venguemos, que no busquemos la venganza, es porque hay un tiempo que Él lo va a hacer. Y el quinto sello lo que está haciendo es recordarnos que esto es así. A lo largo de la historia, muchas personas han entregado su vida. De hecho, a partir del siglo I, hablando de los creyentes en el Mesías, muchas personas han dado su vida. Esto fue así en la religión organizada judía, en la religión organizada romana, por el Imperio Romano y por muchas otras religiones. Cuando hablamos de una persecución, normalmente las personas, hablando ahora de la persecución apocalíptica que puede haber, normalmente se piensa entonces en que el anticristo es una persona. Pero este versículo nos está empezando a dejar una denuncia. Se trata de un sistema más que de una persona, que persigue a las personas que representan al verdadero Dios.
Y en nuestros tiempos esto no ha cambiado. Quizás ahora ya no actúan para matar, ya no tienen todo el poder, pero la persecución sigue, ya sea para desacreditar, para tildar de retrógrada o bien de anticuado todo aquello o aquella persona que represente la Biblia. Incluso lo hemos visto desde la religión organizada. El quinto sello termina en el versículo 11 y vamos a la lectura. Dice así: a estas personas, a las que están esperando que Dios haga justicia, en el sentido metafórico, es decir, Dios anunciando que va a hacer justicia, pero a ellos les fueron dadas sendas ropas blancas, y les fue dicho que aún reposaran todavía un poco de tiempo, hasta que sus compañeros consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, fueran cumplidos. Quiere decir entonces que Dios incluso conoce el número de personas que van a dar su vida por Él. Porque siendo esto un lenguaje figurado, Dios está diciendo por medio de este sello que ahora mismo no es un tiempo de justicia. Ahora mismo es un tiempo de gracia. Y esto lo enseña para nosotros el libro de Hebreos cuando en el capítulo 7, versículo 24 dice lo siguiente: pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Versículo 25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Versículo 26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Los versículos que vamos de leer de Hebreos, pero en sí todo el libro de Hebreos tiene este mensaje. Ahora mismo Dios no está como juez. Él está sentado en el trono de la majestad, en el único trono que hay en los cielos. Pero no está juzgando, no es un tiempo de juicio. El libro de Apocalipsis sí que nos va a narrar cuándo va a ser el tiempo de juicio. Pronto va a ser un tiempo de juicio, cuando Él regrese. Pero mientras Él no regresa, Él está sentado en su trono. Y según recordábamos o hemos aprendido en este mismo estudio de Apocalipsis, el trono representa la teología de la Merkabah. Esta es la justificación. Ahora mismo Dios no va a enviar un juicio de perdición, de muerte perpetua al mundo. Ahora mismo pareciera que es injusto porque hay muchas personas que se salen con la suya, voy a decirlo, que aparentemente no pagan, pero eso no es del todo verdad porque no conocemos cada situación en particular. Pero lo que sí es verdad, y mucho más allá de esto, es que un día todos los que han existido desde Adán y Eva en adelante, nos sentaremos ante el tribunal del Mesías. Y esto será curioso, porque ya no estará ahí desempeñando el papel de sumo sacerdote, sino que en esta instancia futura, Él estará desarrollando el papel de juez. Cuando el Señor regrese en su venida, ya no vendrá para perdonar, vendrá para juzgar. Ahora mismo su función es la de ser el sumo sacerdote. Por eso a estos muertos Él les da ropas blancas. Y recordamos que la ropa para vestirlos, para nutrirlos, para cuidarlos, hablando de que todo es una simbología en este libro, pero también tiene un sentido de que Dios no tiene una ira ahora ni contra ellos, no está en un momento de juicio, por eso se les da vestiduras blancas, sino que Él está en un tiempo de sacerdocio esperando que la humanidad se voltee a Él, regrese a Él. Pero el hecho de que la humanidad
siga dañando a los suyos, siga ridiculizando su palabra, siga menospreciando en el mejor de los casos, siga menospreciando cuando alguien les da testimonio de Dios y en algunos casos que hasta quite la vida de los siervos de Dios, la humanidad sigue hundiéndose en un problema que se establecerá cuál es su paga en el día final. Mientras Él regrese, Él estará sentado como sacerdocio, pero también este quinto sello nos dice algo muy importante. En primer lugar, los primeros cuatro sellos se acabaron con la segunda estación del Imperio Romano y no volverán más. No, esto no es algo que vamos a ver al futuro. Pero el quinto sello tomó vigencia desde siempre, desde la sangre de Abel, como veíamos, y luego en la revelación del Mesías también con esta revelación. Pero no solo ha llegado hasta nuestros días, ese sello sigue vigente y estará vigente hasta la segunda venida del Mesías, que es cuando Él acabará con la injusticia. Es de lamentar, pero hasta que Él no regrese, habrá personas teniendo que dar sus vidas por la causa de Él. El quinto sello entonces tiene que ver con el martirio que vendrá sobre algunos. No todos, gracias a Dios, pero sí sobre algunas personas que han servido al Dios verdadero y de alguna forma este quinto sello, este oprobio, también alcanzará a aquellos que servimos al verdadero Dios de distintas formas. Sin embargo, a los que han dado sus vidas, el mensaje es claro. Son muy importantes para Él. Dios está en paz con ellos, de tal forma que hasta dio un mensaje, un sello para nosotros. La próxima semana continuaremos con lo que será el sexto sello. Como decía, hay mucho material que cubrir con este sexto sello, es bastante extenso por toda la simbología que contiene, por lo que no lo quise desarrollar junto con este. Espero que este estudio le haya servido, espero que usted pueda crecer. Cualquier duda o cualquier mensaje quiera enviarnos, por favor, hágalo dejando un comentario. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Lo espero la próxima semana. Hasta pronto.